Muy bien, en esta oportunidad vamos a trabajar con los autómatas utilizando la herramienta JFLab. Abrimos el JFLab y la opción que nos interesa esta vez es la primera, para trabajar autómatas finitos. Bueno, empezaremos recordando y definiendo qué es un autómata finito. Un autómata finito podemos entenderlo como una especie de computadora abstracta o una máquina abstracta que, dada una determinada entrada, va a producir una cierta salida, es decir, calcula alguna función. Generalmente la entrada para un autómata es una cadena de símbolos de un alfabeto y la salida también, y el autómata nos va a decir si es que esa cadena es aceptada o es rechazada. El autómata viene a ser lo que es un modelo abstracto sobre una computadora digital que tiene un mecanismo para leer entradas de un determinado una cadena de un determinado alfabeto y nos va a decir si es que esa cadena es reconocida o no. Recordemos que existen dos tipos de autómatas: finito determinístico y finito no determinístico. Finito determinístico, para cada entrada existe solamente un estado al cual el autómata puede ir, desde el estado en el que se encuentre, y finito no determinístico es aquel que desde un estado se permite que otro estado o más estados tengan una salida con el mismo símbolo. Bien, vámonos al JFLab. Acá, ¿cómo podemos representar los autómatas? Para ello tenemos en la parte superior la barra de diseño, donde está el puntero principal con el editor de atributos, el creador de estados, el creador de transiciones y una herramienta para borrar, deshacer y rehacer las acciones que hemos realizado. ¿Qué es un autómata? Un autómata, acabamos de decir que es como una máquina, como una computadora abstracta que sirve para reconocer ciertos lenguajes. ¿Cómo lo hace? El autómata en realidad es una especie de abstracción de lo que son los sistemas discretos. ¿Qué es un sistema discreto? Recordemos que un sistema discreto es el modelado de un fenómeno de la realidad en forma de sistema donde se utiliza eventos discretos para modelar diferentes estados de un sistema. Y el autómata se basa en eso, por eso es que la parte esencial de un autómata son los estados. Ahora bien, matemáticamente un autómata puede definirse así. Formalmente entonces un autómata es una 5 tupla compuesta de estos 5 elementos, donde Q es un conjunto finito de estados, sigma es un alfabeto finito de símbolos terminales del lenguaje, Q0 es el estado inicial que pertenece al conjunto Q, delta es una relación de transiciones de la forma del estado Q con el símbolo X llego al estado Q sub J, donde QI y Q sub J son estados de Q y X es un símbolo perteneciente al conjunto de los símbolos terminales sigma. También puede ser en algunos casos la cadena vacía. F es un subconjunto de el conjunto Q, que es el conjunto de estados finales o de aceptación. Evidentemente es un subconjunto del conjunto Q. Matemáticamente un autómata puede definirse de esa manera. Ahora, ¿cómo funciona el autómata? Entonces, para entenderlo vamos a utilizar un ejemplo acá. Acá abajo tenemos un autómata compuesto por tres estados: Q, Q, Q0, Q1, Q2. Su alfabeto compuesto por los símbolos 0 y 1 son las terminales. Q0 es el estado inicial y la función delta viene dada de la siguiente manera. Y ya lo vamos a entender mejor en el diagrama de Bohr, en la gráfica. Y el estado final viene dado por Q1. Vamos al JFLab. Bien, tres estados: Q0, Q1, Q2. Creo tres estados, selecciono el creador de estados, Q0, Q1 y Q2. Esto lo vamos a utilizar en las transiciones. Q0 es el estado inicial y Q1 es el estado final. Entonces me vengo acá, hago clic derecho en Q0 y lo marco como inicial. Hago clic derecho en Q1
en Q1 y lo marco como estado final. Ahora sí, las transiciones. Bien, para verlo un poquito más grande, puedo utilizar esta barra de acá. Ahí está. Ubico mejor mi autómata. ¿Cómo son las transiciones? Primera transición. Desde Q0 con 0 llego a Q0. Botón de transiciones. Desde Q0 hasta Q0 con 0. Muy bien. Siguiente transición. Desde Q0 con 1 llego a Q1. Siguiente transición. Desde Q0 con 1 llego a Q1. Transición desde Q1 con 0 llego a Q2. Desde Q1 con 0 llego a Q2. La siguiente transición, desde Q1 con 1 llego a Q1. Como tanto el estado inicial final es Q1, simplemente hago clic ahí y le doy el 1. Desde Q2 con 0 llego a Q1. Entonces hago clic en Q2 sin soltar, arrastro hasta Q1 y llego con 0. Desde Q2 con el símbolo 1 llego hasta Q1. Desde Q2 con el símbolo 1 llego hasta Q1. Ahí está, y ese es mi autómata. ¿Cómo funciona este autómata? Bueno, vamos a ver un ejemplo breve. Para que una cadena sea aceptada por el autómata, deben existir las transiciones necesarias hasta llegar a un estado final. Por ejemplo, la cadena 010. Para simular la cadena 010, empiezo siempre en el estado inicial, que en este caso es Q0, y me pregunto, para el primer carácter que es 0, ¿desde Q0 hay alguna transición con el símbolo 0? Si la hay, y vemos que nos lleva a Q0. Presiono Step, la ejecuto. Fíjense que se va a marcar en gris acá abajo lo que ya he ejecutado, y luego de ejecutar esa transición estoy en Q0. Desde Q0 con el siguiente símbolo que es 1, ¿hay alguna transición? Me pregunto, si la hay, y me lleva a Q1. La ejecuto con Step y estoy ahora en Q1. Desde Q1, ¿hay alguna transición con el símbolo 0? Sí, la hay, me lleva hasta Q2, la ejecuto. Ya no hay más símbolos que leer en la cadena. ¿Estoy en un estado final? Me pregunto. No, Q2 no es un estado final. Por lo tanto, la cadena no es reconocida por este autómata. ¿Cuál sería una cadena reconocida por este autómata? Vamos a Inputs, Estados por paso, y ejecuto esta vez la cadena 011. Fácil y sencillo. Empiezo desde Q0. ¿Hay alguna transición con 0? Sí, me lleva a Q0. La ejecuto. Se marca como procesado ese carácter. Estoy en Q0 con 1, el carácter 1. ¿Hay alguna transición? Sí, me lleva hasta Q1. La ejecuto. Estoy en Q1. Desde Q1 con 1, ¿hay una transición? Sí, me lleva hasta Q1. La ejecuto. Q1 es un estado final. Sí, por lo tanto la cadena es reconocida por el autómata. Bien, vamos a trabajar con otra cadena. Cierro la simulación. Me voy a Input, entrada con estado. Esta vez voy a verificar una cadena más larga. La cadena 0, 1, 0, 1. Unos cuantos unos más acá. 0 y 0. Un poco más larga la cadena. Bien. Empiezo a reconocer con el autómata. Estoy acá. Primer carácter es el 0. Desde Q0 hay una transición con el carácter 0. Si la hay, la ejecuto y vuelvo a llegar al estado Q0.
Ahora me toca reconocer el 1. Desde Q0 con 1 hay una transición, sí, me lleva al estado Q1. Ahora estoy en Q1, me pregunto acá, desde Q1 hay una transición con el carácter 0, que es el que sigue en la cola de procesamiento, sí, llego hasta el estado Q2. Desde Q2 hay una transición con el carácter 1, sí, y me lleva a Q1, ejecuto ese paso, estoy ahora en Q1. Debo reconocer el siguiente 1. ¿Hay alguna transición desde Q1 con 1? Sí, me lleva a Q1, la ejecuto. Otra vez el 1, estoy en Q1, ejecuto la misma transición. Una vez más, desde Q1 con 1, voy al estado Q1. Ahora me toca reconocer este 0 de acá, el penúltimo 0. Desde Q1 hay alguna transición con el carácter 0, sí, me lleva hasta Q2, la ejecuto, estoy ahora en Q2. El último carácter, el 0, desde Q2 hay alguna transición con 0, sí, la ejecuto y me lleva a Q1. Como al final y después de haber reconocido cada uno los caracteres uno a uno he llegado a un estado final, puedo decir que esta cadena es reconocida, generada por este autómata. Vamos con otro ejemplo. Otra vez entrada por estado. Esta vez voy a reconocer la cadena 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Esa cadena. Veremos qué pasa. Bien, primer carácter, el 0 desde el estado Q0. ¿Hay una transición? Sí. Es un bucle que me lleva a Q0. La ejecuto, otra vez estoy en Q0. El segundo 0. ¿Hay una transición? Sí, me lleva hasta Q0. Es un bucle, lo ejecuto. En Q0 estoy. Y el siguiente carácter que debo reconocer es el 1. Y me pregunto, ¿con este 1 hay alguna transición que me lleve a otro estado? Sí, y me lleva hasta Q1. Voy hasta Q1. Desde Q1 hay alguna transición con el siguiente carácter que es este 1 de acá. Sí, me lleva hasta Q1. Ahora me toca reconocer este 0 de acá, estando en el estado Q1, y me pregunto, ¿desde Q1 hay alguna transición con el 0? Sí, me lleva hasta Q2. Estoy en Q2. Me pregunto, para el siguiente 0, ¿hay alguna transición con el 0? Sí, y la ejecuto. Me lleva hasta Q1. Desde Q1 me pregunto, ¿hay alguna transición para reconocer el 1 que me sigue ahora? Si la hay, me lleva hasta Q1. Ejecuto. Estoy en Q1 y debo reconocer el último 0 y me pregunto, ¿hay alguna transición con 0? Sí, y me lleva hasta Q2. La ejecuto. Estoy en Q2. He reconocido la cadena, pero Q2 no es un estado final. Como no es un estado final, entonces la cadena no es reconocida por este autómata. No es reconocida. Para que una cadena sea reconocida, debe llegar siempre a un estado final, cuando se han ejecutado todas las posibles transiciones del autómata. Así es como funciona un autómata. Bien, vamos con otro ejemplo. Cerramos acá, cerramos el autómata. Entonces, esta vez quiero crear un autómata que reconozca el lenguaje dado por lenguaje L, tal que A elevado a N se concatene con B. A elevado a N se concatene con B, tal que N sea mayor o igual que 0. Ese es el lenguaje. A elevado a N tal que N sea mayor o igual que 0 concatenado con B. Analicemos. Cuando N vale 0, cuando N es igual a 0, entonces, ¿cuál sería la cadena generada? A elevado a 0, recuerden que esta es una regla. A elevado a 0 es igual a cadena vacía lambda, que no se escribe y solamente nos queda la B. Cuando N vale 1, A elevado a 1 es simplemente A,
más la cadena B. Cuando n vale 2, a elevado al cuadrado a 2 veces a y la cadena B. Cuando n vale 3, 3 veces a y una b. Cuando n vale 4, 1, 2, 3, 4 y la b. Ya entendemos cómo va la progresión de este lenguaje. ¿Cómo podemos crear el autómata? Lo van a notar que es mucho más sencillo crear autómatas que crear gramáticas. Empecemos. Vamos con autómatas. Nos vamos a crear un estado Q0, que va a ser el estado inicial, más bien, no es final. ¿Qué es lo primero que debemos crear? Esta recursión, 0 o muchas as. ¿Cómo puedo crearlo? Y luego concatenar con una b. Acá, si yo le agrego un bucle con una a, estoy obligando inicialmente a que en la Q0, como es única transición, puede ejecutar una a, 2, 3, 4, muchas as. Pero ojo, o Q0 todavía no es un estado final. Para que se genere una cadena debe existir un estado final, que es este otro que me voy a crear acá. Lo marco como estado final. Entonces, desde Q0, si yo quiero generar y terminar la cadena se acaba siempre con una B. Y esa es la transición que va a marcar el final de mi cadena, la B. Entonces, acá yo tengo al inicio muchas as, pero también puede ser ninguna a. ¿En qué caso puede ser ninguna a? Si es que yo decido pasar por el estado Q0 y directamente saltarme al estado Q1 con la transición B, y solamente he generado el carácter o la cadena B. Si yo quiero generar una o muchas as, entonces decidiré desde el estado Q0 dar muchas vueltas, o las que sean necesarias ahí mismo, hasta generar la cantidad de as que yo vea conveniente, y termino mi cadena siempre con una B al final. Vamos a hacer la prueba paso a paso con estado. Voy a empezar con la primera, fácil, con la B. Estoy en Q0, me pregunto desde Q0 ¿hay alguna transición con la B? Sí, me lleva a Q1, la ejecuto y fácil, reconocí la cadena. Vamos con una un poquito más larga. A B. Desde Q0, entonces con A ¿hay alguna transición? Sí, me lleva a Q0, la ejecuto. Otra vez debo ejecutar otra A, desde Q0 con A, la ejecuto, y desde Q0 ¿hay alguna transición con B hasta Q1? Sí. Llego al estado final Q1 y he reconocido la cadena. ¿Y en qué pasa si hacemos un breve cambio a nuestro ejercicio? Es decir, esta vez quiero que n sea mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. O sea, esa cadena ya no. A partir de 1 en adelante tiene que haber al menos una A o muchas A's y debe terminar en una B. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos modificar nuestro autómata? Tenemos que forzar que exista al menos una A. Luego puede ser muchas A's y debe acabar en una B. Acá no puedo forzar que exista una A, así es que voy a borrar esto. Y este ya no va a ser mi estado inicial. Me voy a crear otro estado. Acá Q2. Y este Q2 va a ser mi nuevo estado inicial. Quiero forzar obligatoriamente que pase por una A. Entonces creo una transición acá con una A. Y si nos damos cuenta, las transiciones entre estado son pasos obligatorios para generar cadenas. Y los bucles, acá voy a crear un bucle con A, se convierten en transiciones opcionales, aleatorias. En este caso, una o muchas A's. Forzosamente tengo que pasar desde Q2 a Q0, Q2 ahora es mi estado inicial, para avanzar en mi autómata. Y en esa transición forzosamente voy a tener al menos una A. A partir de acá puedo generar muchas A's si es que lo deseo, si es que lo necesito, o si necesito terminar la cadena, me voy con la B hasta Q1. Hagamos la prueba.
Empiezo con la B, simplemente. Desde Q2 hay alguna transición con B, que es el primer ejemplo que hicimos hace rato. Obviamente no la hay. De antemano la cadena no es reconocida. Paso ahora a B. ¿Qué tenemos con AB? Desde Q2 con el carácter A hay alguna transición. Si hay, me lleva a Q0. Avanzo y lo ejecuto. Desde Q0 hay alguna transición con el carácter B. Si la hay, me lleva a Q1. Q1 es un estado final. Si lo es, entonces la cadena es reconocida. Vamos con otra un poquito más larga. Esa cantidad de A's con una B. Desde Q2 hay alguna transición con A. Si la hay, me lleva hasta Q0. Desde Q0 hay alguna transición con una A. Si me lleva hasta Q0. Ejecuto una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Se ha marcado en gris todos los caracteres que ya hemos reconocido. Me falta esta B. Estoy en Q0 y me pregunto, ¿hay alguna transición con B? Si la hay, me lleva hasta Q1. La ejecuto y llego al estado final. Así es como funciona un autómata para reconocer determinados lenguajes. Notamos que es un poco más didáctico, un poco más fácil que las mismas gramáticas, y eso es porque la forma gráfica del autómata nos ayuda a entender visualmente cómo funciona el autómata, y también nos va a ayudar en su diseño. Esto de acá, esta representación se llama diagrama de Moore y corresponde con la notación la notación matemática de la cual hablamos al inicio del video. Bien, con eso concluimos esta sencilla explicación con ejemplos de lo que son los autómatas utilizando el JFLab.